Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas, ¿cómo va? Esperamos ahí unos minutitos a ver si se suma alguien más. Bueno, ¿Saben si se iban a conectar más compañeros, compañeras? ¿O después de la que me mandé la semana pasada, ya dieron por cerrado el cuatrimestre? No, la verdad no sé. Si quiere mandamos ahora por No, el no, grupo. para saber, capaz que sabían, digo, capaz que había algo en particular por lo cual, digo, porque por lo general suelen ser bastante puntuales para el inicio de la clase. Por eso les preguntaba. no, la verdad que no, profe, lo mismo que Gastón. Ahí voy a avisar en los grupos de No, WhatsApp. tranquila, no, tranquila, sí, yo para saber, no, no es obligación, si no hacemos el repaso o la corrección entre los que estamos, no pasa nada. Yo para saber si esperábamos. ¿Me puedo hacer una pregunta fuera de contexto? Sí, ¿El cuatrimestre que viene es más fácil o más difícil? y depende cómo lo mires. No, bueno, pero No, y vamos, profe. en realidad el cuatrimestre que viene era como yo les había dicho al principio. Que se relaciona con todo esto. Y en realidad es como medio espiralado el desarrollo de la materia, en el sentido de que siempre se va sumando alguna cosita más, como para complejizar el análisis que uno puede llegar a hacer de un conjunto de datos. Entonces, digo, lo que viene, bueno, a nosotros nos quedó una cosita colgada de medidas de dispersión. Pero después lo que nos queda del segundo cuatrimestre es empezar a hacer lo que se conoce como análisis bivariado. ¿Sí? Nosotros lo que estuvimos haciendo hasta ahora siempre fue hacer un análisis univariado, ¿sí? El análisis de cómo se comporta un conjunto de unidades de análisis en relación a una sola variable. ¿Sí? Siempre estuvimos haciendo eso. Cada vez que, no sé, que calculábamos una proporción, un porcentaje, una tasa, que calculábamos la medida de tendencia central, las medidas de posición, las medidas de dispersión, siempre hacíamos eso en relación a una sola variable. ¿Sí? Lo que vamos a empezar a ver
ver en el segundo cuatrimestre es en realidad, bueno, cómo hacer el análisis, pero lo que se llama cruzando dos variables. ¿Sí? Y para eso uno tiene que tener más o menos, tiene que manejar más o menos los contenidos de la primera parte del año. Claro, sí, sí. Digo, para mí es más, es como más, en algún punto es más jugoso, es más interesante. Pero bueno, a algunos no, a algunos les resulta un poco tedioso. Bueno, ¿les parece que vayamos arrancando? Así no se nos va la hora. ¿Sí? Bueno, Sí. en principio les quería pedir perdón por el jueves pasado, que la verdad que fue un error mío. A veces nos quejamos un poco de cómo circula la información en el instituto, pero esta fue responsabilidad mía que agendé mal el tema de la presencialidad. Así que, como les decía en la publicación que hice, en el momento, porque me pasó esto, que yo a las 8 me conecté, les habrán llegado los mails con mis correcciones entre las 8 menos 10 y las 8, porque yo especulaba con que les entregaba los parciales y enseguida hacíamos la corrección de manera virtual. Cuando eran 8 y 1, 8 y 2 y veía que no se conectaba nadie, ahí dije, bueno, acá hay algo que está mal, y cuando consulté el cronograma de presencialidad, bueno, ahí vi que era presencial y me escribió directamente, justo en ese momento me escribió también Laura Labedel, y bueno, ahí les dije que me había confundido yo, pero bueno, ahí, antes de arrancar quería pedirles disculpas por eso. Ahí yo en la publicación aclaré, la verdad que ahora no me acuerdo de los que están acá presentes, las calificaciones de cada uno, pero lo que íbamos a hacer o cómo rearmaba el cronograma era que hoy íbamos a trabajar sobre las correcciones que hice de los parciales de cada uno en base a, como hicimos con el trabajo práctico, ¿no? Que íbamos viendo cómo se resolvía cada una de las consignas. Si hay alguna duda con respecto a cómo se resolvía alguno de los puntos, o alguna duda o pregunta sobre las anotaciones que yo hice en los archivos de cada uno, porque digo, ahí hago un punteo nada más, no es que hago un desarrollo de qué cosa estuvo mal, sino que señalo eventualmente alguna cosa a tener en cuenta. La idea es que si hay alguna duda sobre esas correcciones, sobre esos comentarios, aprovechemos este espacio para eso, para sacar todas las dudas. Con respecto al recuperatorio, si alguno tiene nota por debajo de 4 o tiene una nota que vaya que sea menos de 7 y aspire a promocionarla, o sea, si tiene menos de 4, sí o sí se tiene, para continuar con la regularidad, sí o sí se debería presentar al recuperatorio. Porque es necesario que cada uno de los cuatrimestres le quede con una calificación no menor a 4 para aprobar la materia, para regularizar la materia. Y si no tiene más de 4, pero no llega a 7, ahí se puede presentar, no es obligación, pero se puede presentar al recuperatorio. Tengan en cuenta que la nota del recuperatorio reemplazaría la nota del parcial. No es que es un promedio o lo que sea. Si se hace en el recuperatorio, ese recuperatorio reemplaza directamente la nota del primer parcial. Digo esto porque capaz que aspiran, no sé, lo tienen aprobado el cuatrimestre y se quieren presentar para levantar la nota, pero después en el recuperatorio sacan un 2, ese 2 reemplaza la nota anterior. No es que hacemos un promedio o me queda la nota más alta, es la nota del recuperatorio reemplaza al parcial. Por eso hago esa aclaración.
Profe, Sí, buen día, Pablo. buenas noches. ¿Le hago una consulta? Sí, ¿cómo te va? Perdón si hay mucho lío. Le pregunto, ¿la materia es promocionable o...? Sí, es promocionable, porque no está dentro de no está dentro de las materias como de las materias que están más relacionadas con el título, con el título que ustedes dicen que hay algunas materias que son promocionables o no. Esta en el programa de la materia ya ahí está. Ustedes cualquier duda que tengan vayan a chequear lo que dice el programa. Digo, en esta materia como en cualquier otra, porque ahí están las reglas de juego. Esta es una materia que es promocionable. Para promocionarla tienen que tener los 2 cuatrimestres con una nota de 7 o más. ¿Sí? Perfecto, le hago una consulta Ahora, porque sí. entré tarde y no estoy en mi casa en este momento. ¿El recuperatorio qué fecha tiene? Vamos a hacer el recuperatorio, eso lo adelanté en la publicación que hice la vez pasada. Eventualmente yo después, ahora cuando terminemos esta clase, lo voy a poner también por escrito para que no haya dudas, porque por la cantidad que somos poquito en relación a todos los que se presentaron a rendir. Va a ser la primera clase a la vuelta del receso. Si no me equivoco, las clases, lo voy a chequear después bien, pero si no me equivoco, las clases se retoman el 8 de agosto, el lunes 8 de agosto. Tengo entendido que es esa fecha. Entonces, No, el 16, martes 16. ¿El 16? Sí. Bueno, después chequeo ahí bien el calendario, el calendario académico, pero sería el primer jueves, ¿sí? O sea, nosotros tenemos esta hora, si bien tenemos esa horita colgada los miércoles, pero haríamos el recuperatorio el primer jueves a la vuelta del receso. Después chequeo bien el calendario y les dejo por escrito ahí. ¿Sí? Perfecto, profe. Bien, de todas maneras, algo para que tengan en cuenta, las notas, o sea, la calificación que yo les pasé a ustedes es por la nota del parcial. Muchos de ustedes tienen calificaciones con decimales, ¿sí? No sé, 7.50, 8.25, 6.50, ¿sí? Etcétera, etcétera. Yo las notas, ¿sí? Las notas para cerrar para cerrar el cuatrimestre, la planilla de calificaciones que yo paso, no las puedo pasar con decimales, las tengo que redondear. El número entero. Nosotros vimos una técnica específica justamente para redondear, ¿sí? Si nosotros teníamos que lo queríamos cerrar a un número entero, o sea que nos íbamos a fijar en el primer dígito de los decimales. Si ese primer dígito iba de 0 a 4, quedaba en el número que corresponde. Si nosotros teníamos 6,4, ¿sí? Como ese 6, el 6 era seguido de 6 a 4, iba a quedar en 6. Si era seguido de 5 a 9, en realidad lo redondeábamos a 7. ¿Sí? Nosotros en nuestra materia vimos eso. Ahora, yo para cerrar las notas cuatrimestrales, ¿sí? Lo que voy a hacer es, en la medida que ustedes tengan una calificación con decimales, la voy a redondear para el número entero, el próximo número más entero. O sea que aquellos que tengan 6,50, 6,25, 6,75, le quedaría el cuatrimestre en 7. Lo mismo para alguno que haya tenido 8,50, le quedaría en 9. Aquel que tenga 4,25, le quedaría en 5. ¿Sí? Esto como para que lo tengan en cuenta, cómo estaría cerrando yo la nota del cuatrimestre. Por otro lado, me pasó en este curso que para regularizar, ahora no me acuerdo los nombres, si quieren después lo puedo chequear. Las condiciones de aprobación de la materia, de regularizar la materia, era no solo tener una calificación de 4 o más
sino que también era obligatorio la presentación de cada uno de los trabajos prácticos que íbamos a tener en cada cuatrimestre. Algunos de ustedes se presentaron a rendir el parcial sin haber presentado el trabajo práctico. Si algunos de ustedes, igual eso lo voy a dejar por escrito. No es que no lo tomé como válido el parcial, pero si algunos de ustedes no presentó el trabajo práctico, les pido que por favor después me escriban aparte para ver cómo regularizamos esa situación, porque lo tienen sin entregar y es una de las condiciones que están planteadas en el programa de estudio, ¿sí? Como con esto que decía hace un rato, las reglas de juego de la materia. Para aprobar era, por más que no tuviese calificación, la presentación de los trabajos prácticos y una calificación no menor a 4 en cada uno de los cuatrimestres. ¿Sí? Yo eso después también lo voy a dejar por escrito en todo caso en la publicación, pero si alguno de ustedes no tiene presentado el trabajo práctico, les pido que me escriban ahí a través del aula para ver la situación. ¿Alguna duda con respecto al organizativo? ¿No? Profe, No. la última. Decime, No molesto Pablo. más. Yo, si no me equivoco, me saqué un 6 redondo en el examen, Sí. lamentablemente. No me alcanzó el tiempo, la verdad. Di muchas vueltas. Bueno, a lo que voy. El trabajo práctico no suma entonces a esa nota. Digamos, es 6. Yo lo que había planteado era que el trabajo práctico no tenía calificación justamente para eso. No es que es un promedio con la nota del parcial, sino que yo lo tomo, como no tomo asistencia en las clases virtuales, la forma de mantener la regularidad era lo de la presentación del trabajo práctico y a su vez una forma de que ustedes practiquen algo antes del examen. Más allá de algún ejercicio o algo así, la presentación del trabajo práctico tenía esa lógica. Es como dar el presente en cada clase. Ok. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Les parece entonces? Vamos con lo de las consignas del parcial. Lo voy a ir desarrollando de la misma manera que hicimos con el trabajo práctico. Lo vamos desarrollando y si aparece alguna duda, me frenan, me paran. ¿Les parece? Ahí lo ven, ¿no? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, nosotros teníamos dos consignas acá, ¿sí? Dos consignas y cada una de las consignas tenía una serie de ítems para desarrollar. La primera consigna decía, en una importante empresa láctea hay 600 empleados que cobran un salario de 400 pesos, 500 empleados que cobran 600, 100 que cobran 2.200 y 5 que perciben 100.000 cada uno. ¿Sí? Esa era la consigna. Para esta consigna, para ese enunciado, teníamos 4 puntos. ¿Sí? El primero era identificar la población de estudio y la unidad de análisis, identificar la variable y clasificarla según su tipo, después calcular las medidas de tendencia central, ¿sí? La media, la mediana y el modo, realizar una lectura, o sea, no solo calcularlo, sino también realizar una lectura de las medidas de tendencia central. Y después aparecía esta pregunta que era cuál de esos 3 estadísticos, ¿sí? De tendencia central estima mejor el sueldo de los empleados de la empresa, ¿sí? Ustedes tenían que definir cuál de estas 3 medidas de tendencia central representaba mejor o estimaba mejor el salario que veníamos analizando. No solo que tenían que indicar cuál era, no solo que tenían que indicar eso, ¿sí? Sino que tenían que argumentar por qué consideraban que ese salario, esa medida de tendencia central representaba mejor el salario. Y por último, en esta consigna decía qué proporción de empleados cobran un salario de 400 y cuál es la razón entre empleados que perciben 400 pesos y los que perciben 100.000. Bien. Ahora, vamos con el punto
población y la unidad de análisis. ¿Sí? Nosotros habíamos trabajado, ¿sí? O habíamos definido que población y unidad de análisis era lo mismo, ¿sí? En algún punto remitían o apuntaban a lo mismo, nada más que se expresaban de diferentes maneras. La unidad de análisis era aquello que nosotros íbamos a estudiar, ¿sí? Que podía ser una persona, podía ser una cosa, podía ser un objeto, podía ser una entidad individual, una entidad colectiva, ¿sí? Algo que a nosotros nos interesaba estudiar. Y la población era el conjunto de las unidades de análisis. Por lo tanto, ¿sí? Cuando yo les decía, bueno, cuál es la población y la unidad de análisis, remiten a lo mismo, nada más que se expresa de manera diferente. La población se expresa en plural y la unidad de análisis se expresa en singular. ¿Sí? Pero es lo mismo, o sea que cuando nosotros definimos que la población es una determinada cosa, la unidad de análisis no va a ser otra o no va a tener otras características. Es exactamente lo mismo, nada más que la población se expresa en plural. Eso es una de las primeras cosas que señalé en varios de los exámenes. Ahora, volviendo a la consigna, ¿sí? Cuando dice, bueno, ¿qué cosas nosotros cuál es la población, cuál es la unidad de análisis? ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar observando? ¿Sí? ¿Qué es aquello que nosotros observamos y se mantiene constante, podríamos decir? Bueno, lo que nosotros vamos a observar es a los empleados, ¿sí? O a los trabajadores de una importante empresa láctea, que es lo que me está dando la referencia acá el enunciado. ¿Sí? Nosotros también vimos que para la definición de la población de estudio o la unidad de análisis es necesario hacer el recorte temporal y espacial, lo habíamos definido así, ¿sí? En tanto y en cuanto nosotros tengamos esa información. En este caso, ¿sí? Nosotros podríamos decir que lo único que tenemos es el recorte espacial, ¿sí? Son los empleados, ¿sí? O los trabajadores, empleados de una importante empresa láctea. ¿Sí? No podríamos hacer el recorte temporal porque no sabemos de cuándo los trabajadores o los empleados de esa empresa láctea, ¿sí? en qué determinado momento, ¿sí? Si fue en el 2019, en el 20, en el 22, en 1998. Acá la consigna no lo da, entonces nosotros no lo podemos adivinar. Pero sí lo que sabemos es que la población de estudio, ¿sí? Son los empleados de una importante empresa láctea. Por lo tanto, la unidad de análisis va a ser empleado de una importante empresa láctea o cada uno de los empleados de esa empresa. ¿Sí? Eso es lo que se mantiene constante, son las características de mi unidad de análisis, las características que se mantienen constantes. ¿Sí? Que es diferente a lo que nosotros definimos como variable, ¿sí? Que es el punto B, identificar la variable y clasificarla según su tipo. ¿Sí? ¿Cómo definíamos variable? ¿Qué era una variable? La variable era una característica de mi unidad de análisis, pero que no se mantenía constante, sino que podía variar entre unidad de análisis y unidad de análisis. ¿Sí? Y en este caso, lo que nosotros veíamos, aquello que podía variar, era el salario, según lo que me estaba indicando este enunciado. Nosotros vamos a estar analizando a todos los empleados de una importante empresa láctea. ¿Sí? Esas son las características de mi población de estudio, las características que se mantienen constantes. Estos 600, estos 500, estos 100 y estos 5, ¿sí? Lo que tienen en común es que son empleados de una importante empresa láctea. Por eso es mi población, esas son las características de mi población de estudio. Ahora, ¿cuál es la variable? La variable es aquella característica de mi unidad de análisis que pueden variar de unidad de análisis a unidad de análisis. ¿Sí? Aquello que puede variar es el salario. ¿Sí? Por eso la variable, cuando acá dice identificar la variable y clasificarla según su tipo, ¿sí? Identificar la variable era señalar cuál es la variable. Bueno, la variable es el salario. ¿Sí? En muchos casos, en muchos exámenes, me encontré que solo la clasificaban. Y clasificaban algo que no, en realidad, por lo que aparecía en los exámenes, clasificaban algo que no se sabía qué era. ¿Sí? Si yo no la identifico primero, ¿cómo la voy a clasificar? ¿Sí? Aparecía la clasificación, que en muchos casos aparecía numérica discreta. ¿Sí? ¿Y cuál era la diferencia entre una variable numérica discreta y una variable numérica continua?
Discreta es que es en números enteros y ¿Y continúa? continua que podía ser con decimales. Bien, exactamente, ¿sí? Discretas son aquellas variables que solo se pueden expresar en números enteros, ¿sí? Y numérica continua son aquellas variables numéricas que pueden tomar valores en decimales. El salario, ¿sí? ¿Se puede expresar en valores con decimales? Sí, Sí, en este caso, bueno, daba que los valores que aparecían acá eran números enteros, pero esto tranquilamente, ¿sí? Se puede expresar con valores en decimales. Puede ser que el día de mañana haya un aumento, ¿sí? Del 12,5%, entonces este 400 se transforma en un valor que tiene decimales, ¿sí? O un 12,75% para que quede con decimales. Entonces es una variable numérica continua, ¿sí? En muchos exámenes ¿sí? Hice la corrección de que ponían numérica discreta. ¿Está claro la diferencia entre numérica discreta y continua? Es la posibilidad de que se exprese en números con decimales. No es que porque me aparecieron números enteros, ya es una variable numérica. Perdón, una variable numérica discreta. ¿Sí? Sí, de hecho yo me confundí, fui de las que puse, la puse de numérica discreta. Discreta. Por eso. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno, pero ahora lo sé. Exactamente. Para más adelante ya va a quedar más claro. Ahora, sí. Las dos maneras podría estar bien o estaría mal de la otra manera también. ¿De qué manera, perdón? De discreta. Y no, está mal. Una variable es o numérica discreta o numérica continua. No puede ser las dos formas. Ah, ok. Entonces si lo que pusimos discreta estaría mal, sería continua. Y claro. Exactamente. Sí, sí. Por eso digo, lo importante de poder clasificar, en este caso en particular, el tratamiento que se hace después de calcular las medidas de tendencia central, como el punto C, no se va a modificar en este caso, ¿sí? Pero puede suceder con otras medidas, de la estadística descriptiva o inferencial. Vamos a ver si el cuatrimestre que viene llevamos a ver algo de eso. Es que el tratamiento es diferente. De la misma manera que el tratamiento de las variables categóricas con respecto a las numéricas cambia, hay aspectos de las numéricas discretas, ¿sí? que no pueden tener el mismo tratamiento que las numéricas continuas. Ok, buenísimo. ¿Sí? O es una cosa o es la otra. Digamos, A ver, nosotros no lo trabajamos, no lo trabajamos mucho, pero uno podría, ¿sí? en un proceso que se llama, en un trabajo que se llama recategorización, ¿sí? Uno puede hacer el trabajo de bajar el nivel de, lo que se llama bajar el nivel de categoría, o sea, transformar, por ejemplo, una variable numérica continua en una variable categórica ordinal. ¿Sí? Uno puede hacer esa transformación, pero tal como está expresada acá, ¿sí? Es una variable numérica continua. listo. ¿Sí? Bien, ahora, el punto C decía calcular las medidas de tendencia central, ¿sí? Realizar una lectura de cada uno de esos datos y definir cuál es la medida de tendencia central que estima mejor el sueldo de los empleados. Yo para resolver esta consigna hice una distribución de frecuencia, ¿sí? Algunos hicieron una distribución de frecuencia, otros no era necesaria que la hagan, la consigna no la pedía. Lo importante era calcular las medidas de tendencia central, ¿sí? Y cada uno pudo haber la pudo haber calculado quizás de manera diferente. Yo lo voy a mostrar acá cómo se hacía a través de las medidas, a través de una distribución de frecuencia, pero si hay duda con respecto a lo que hicieron ustedes, ¿sí? O sea, hay alguna observación que yo hice que no encaja con esta forma, lo voy a explicar así porque en la mayoría de los casos apareció de esta manera. Pero si hay alguna duda con respecto a este punto, me dicen.
Por otro lado, como la consigna no planteaba construir una distribución de frecuencia, no me puse exquisito a corregir la presentación de la presentación de la tabla. Esto que veíamos, bueno, que esté en la primer celda el nombre de la variable, el tema del título, la fuente, ¿sí? Algunos lo hicieron de manera prolija, otros no tanto. No me puse exquisito en eso porque la consigna no lo pedía. Me aboqué específicamente a ver el cálculo de las medidas de tendencia central y la lectura que hacían de esas medidas. Ahora, la distribución de frecuencia, ¿sí? La distribución de frecuencia era algo así. Nosotros habíamos definido más arriba que la población de estudio eran los empleados, ¿sí? Y la variable era el salario. ¿Sí? Entonces nosotros en la primera columna íbamos a identificar, ¿sí? Íbamos a poner los datos de la variable que estamos trabajando. ¿Sí? Porque en las tablas de la distribución de frecuencia siempre, ¿sí? La variable, el nombre de la variable y las categorías de la variable, ¿sí? Aparecen en la primera columna. Y la siguiente columna que teníamos las frecuencias, ¿sí? El valor absoluto que se repite cada una de las categorías, ¿sí? Lo poníamos en la segunda columna. Y esto sale de este enunciado, ¿sí? Nosotros tenemos 600 empleados que cobran un salario de 400 pesos. ¿Sí? El salario 400 pesos se repite 600 veces. ¿Sí? El salario 600 se repite 500 veces, que es lo que tenemos acá. La categoría 600 se repite 500 veces. La categoría 2200 se repite 100, porque hay 100 empleados que perciben este salario. Y la categoría 100.000 pesos, ¿sí? Se repite 5 veces, ¿sí? Porque hay 5 empleados que perciben este ingreso. Y el total son 1.205 empleados. Ahora, esta es la distribución de frecuencia con la que podríamos trabajar y calcular las 3 medidas de tendencia central. ¿Sí? Si tenemos esta distribución de frecuencia, la fórmula que podíamos utilizar para calcular la media, ¿sí? ¿Sí? Que decía la media, la mediana y el modo, era esta fórmula. ¿Sí? O sea, hacer la sumatoria de la multiplicación de cada categoría por su frecuencia y dividirla por n, por el total de casos. ¿Sí? X por F, ¿sí? Multiplicar cada salario por la frecuencia, o sea, estamos multiplicando 400 por 600, ¿sí? Porque son 600 empleados los que perciben este salario. Entonces, esto me da unos 240.000 pesos. Porque hay 600 que cobran este salario. Hay 500 que cobran este salario. Entonces, a 600 lo multiplicamos por 500. Me da una suma de... Perdón, me da esa multiplicación un resultado de 300.000 pesos. Si yo multiplico 2.200 pesos por 100, porque son 100 empleados los que cobran esto, me da un valor de 220.000 pesos. Si multiplico los 100.000 por 5, tengo una suma de 500.000 pesos. ¿Sí? Hasta ahí, en esta columna, lo que tenemos es esta parte de la fórmula. Lo que nos queda hacer es hacer la sumatoria, sumar todo esto, ¿sí? Que me da 1.260.000 pesos, y dividirlo por el total de empleados, por el total de la distribución de frecuencia, ¿sí? Los 1.205. Entonces me da, ¿sí? Un promedio de 1.045,64 pesos. Ese es el promedio, esa es la media del salario. El salario promedio de los 1.205 empleados de esa empresa, de la importante empresa láctea, es de 1.045,64 pesos. ¿Sí? 1.045 pesos con 64 centavos más precisamente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Ahora, la mediana. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que la mediana era aquella posición, ¿sí? o la posición central de una distribución que me permitía dividir al universo en dos partes iguales. ¿Sí? Nosotros cuando teníamos una distribución de frecuencia puntual, ¿sí? Como esta, ¿sí? como que tenemos acá,
Nosotros habíamos dicho que íbamos a diferenciar si teníamos un universo par o un universo impar. Si teníamos un universo par, íbamos a buscar las dos posiciones centrales y a partir de ahí calculábamos el valor de la mediana. Si teníamos un universo impar, no hacía falta calcular las dos posiciones centrales, sino que con una me alcanzaba. Como nosotros tenemos un universo impar, 1205 casos es un universo impar, ¿sí? Me alcanza con identificar una sola posición. Y la posición central, ¿sí? La calculábamos con esta formulita, n más 1 sobre 2. ¿Sí? 1205 más 1 me da 1206, lo divido por 2, ¿sí? Y me da la posición 603. Esa es la posición de la mediana. ¿Sí? Lo que tenía que hacer una vez que tenía la posición, ¿sí? Es porque ese no es el valor de la mediana, sino que es la posición central, ¿sí? Algunos confundieron ese 603 con el valor de la mediana, ¿sí? Una vez que teníamos la posición, íbamos a buscar esta posición en la columna de la frecuencia acumulada, ¿sí? Porque nosotros sabíamos que la frecuencia acumulada me indicaba las posiciones, ¿sí? Que ocupaban cada una de las unidades de análisis. Hasta la posición 600, ¿sí? Cobraban un salario de 400 pesos. Pero yo tenía que ubicar la posición 603, ¿sí? Y si yo seguía bajando, ¿sí? En la columna de la frecuencia acumulada, me encontraba que de la posición 601 a la posición 1100, ¿sí? Tenían un salario de 600 pesos. Entonces, la posición 603 estaba en esta categoría, ¿sí? La mediana, el valor de la mediana era de 600 pesos, no de 603 pesos. ¿Sí? 600 pesos, ¿sí? La posición central de la distribución cae en la categoría en 600 de la variable salario. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Y después la última que nos quedaba, que era el modo o la moda, que en realidad era, digo, en una distribución de frecuencia puntual como esta, es la más fácil de calcular, ¿sí? Lo único que uno tiene que identificar es cuál de las categorías, ¿sí? Presenta una mayor frecuencia, ¿sí? Es la que se repite más veces. Es el valor más frecuente. En esta distribución de frecuencia, la categoría que más veces se repite es la categoría 400, ¿sí? Porque tenemos 600 empleados que cobran 400 pesos. Por lo tanto, el modo o la moda es de 400 pesos. Esto, ¿sí? Esta primer parte, ¿sí? Es lo que respondería esta parte de la consigna. Tal cual como está, ¿no? Es calcular el valor de cada una de las medidas de tendencia central. Lo que nos falta es esta otra parte, ¿sí? Realizar una lectura de cada uno de esos estadísticos y analizar cuál es la que estima o representa mejor el salario de todos los trabajadores. Y acá es lo que nosotros veníamos practicando con respecto a las medidas de tendencia central, ¿sí? Es cómo leemos cada uno de esos valores, ¿sí? Con respecto a la media, nosotros sabíamos que media y promedio, ¿sí? Eran la media aritmética y el promedio aritmético, ¿sí? Son conceptos similares, ¿sí? Entonces podríamos decir que el salario promedio o el salario medio o la media salarial, ¿sí? Depende ahí como uno lo quiera expresar. El salario promedio de los empleados es de 1.045 pesos con 64 centavos. ¿Sí? Con respecto a la moda, ¿sí? O el modo, el salario, como decíamos hace un rato, el salario más frecuente entre los empleados de la empresa láctea es de 400 pesos. ¿Sí? Esta idea de el salario más frecuente no es, recuerden esto, que no es necesariamente la mayoría de los empleados, ¿sí? Sino que es el salario, ¿sí? Más frecuente o el salario que más se repite o ¿sí? El salario modal, ¿sí? Como ustedes entre esas opciones como lo puedan expresar. Y con respecto a la mediana, ¿sí? La mediana también admite diferentes formas de expresión. Lo que sí uno tiene que dar cuenta es del comportamiento de la mitad de los casos, ¿sí? Lo puede decir de diferentes maneras. Puede hablar de la mitad que percibe salarios, de
la mitad que perciben los salarios menores, la mitad de los que perciben salarios mayores, ¿sí? Lo importante es dar cuenta que la mediana me divide el universo en dos partes iguales. Entonces, cuando doy cuenta de la mediana, ¿sí? Puedo dar cuenta de esa mitad, de ese 50%. Entonces, una de las maneras posibles de hacer esa lectura es el 50% de los empleados de la empresa láctea con menor salario perciben ingresos entre 400 y 600 pesos. Mientras que el 50% con mayor salario tiene ingresos que va de 600 a 100.000. ¿Sí? Esa puede ser una lectura. Otra lectura puede ser la mitad de los empleados percibe ingresos de 600 pesos o menos. ¿Sí? Ahí uno ya está dando cuenta del comportamiento de la mitad. ¿Sí? Puede haber distintas formas de expresar o interpretar el valor de la mediana. Lo importante es justamente dar cuenta de eso, de la mitad, del 50%. Y por último, ¿sí? Era esta idea de cuál de estas tres medidas de tendencia central, fíjense, la moda 400, la mediana 600 y la media 1045,64, ¿sí? Fíjense que son bastante diferentes. Si nosotros comparamos la mediana con la moda, ¿sí? Nosotros podríamos decir que la mediana es un 50% más que la moda, ¿sí? El 50% de 400 es 200, ¿sí? Si se lo sumo, me da igual que la mediana, ¿sí? La mediana es un 50% más grande que la mediana. Y ni hablar que la mediana es un 50% más que la moda. Y ni hablar que la media, fíjense, ¿sí? Es más del doble que la moda. Y nosotros podríamos decir, no sé, son un 66%, ¿sí? 2/3 más grande que la mediana. ¿Sí? Fíjense la diferencia que hay entre las medidas de tendencia central. Si yo quisiera, ¿a qué va esta pregunta? Si yo quisiera, ¿sí? Si yo no tengo estos datos, ¿sí? Yo no tengo que hay 600 empleados con 400 pesos, que cobran 400 pesos, que hay 500 empleados que cobran 600, hay 100 que cobran y 5 que cobran 100.000. Y le quiero transmitir a otro, le quiero comentar, ¿sí? Dar una idea de cuánto se cobra si yo voy a trabajar en esa empresa láctea, ¿sí? ¿Cuál sería de esas tres, ¿sí? el salario más representativo de todos esos trabajadores? ¿Sí? Esa era la... Sí, perdón. No, nada, perdón. Dale. No, iba a decir que la mediana. ¿Por qué la mediana? Y porque es la que más representa, ya que la media aritmética no es representativa para ninguno de los empleados, ni para el que cobra 100.000, ni para el que cobra 400. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Está mal calculada la media? ¿La media? Sí. No, por el promedio que da. Bueno, ¿y por qué no? Está bien lo que decís, pero yo estoy como que estoy repreguntando como para ver cuál podría ser una posible argumentación. ¿Por qué no representa ni a los que cobran 100.000 ni a los que cobran 400? ¿Por qué me aparece ese promedio tan distante de todos los casos? Porque 100.000 es un valor que afecta al promedio, no me acuerdo bien la palabra técnica, sino que es susceptible a valores que pueden llegar a cambiar la representatividad, o algo así era. Está bien, va por ahí. En realidad lo que es susceptible es la media, ¿sí? La media es sensible, susceptible a la presencia de valores extremos o atípicos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, entre 1.200 casos, ¿sí? Tenemos 5 empleados que cobran 100.000, ¿sí? Y bueno, y también tenemos unos cuantos que cobran 2.200, pero que aparecen como valores extremos, ¿sí? Valores atípicos. No es el común de los casos, no es el común de los 1.200 que cobren 100.000, ¿sí? Entonces, ahí tenemos valores atípicos, valores extremos que me distorsionan el valor de la media. Por eso la media se me dispara para arriba. La media es traccionada por esos valores extremos, ¿sí?
por eso la media, como decía Andrea recién, pierde representatividad. ¿Sí? La mayoría puso que la media era la medida más representativa. Estaba bien. Algunos pocos, ¿sí? También pusieron que la moda. Podría decir que no es del todo correcto, pero tampoco está mal. ¿Sí? Agarrar como medida representativa en casos donde aparece en valores extremos la moda o la mediana, ¿sí? Es preferible que agarrar la media. ¿Sí? Porque la media, cuando aparecen valores extremos, ¿sí? Siempre se ve distorsionada. Ese era el argumento en algún punto. ¿Sí? Palabra más, palabra menos, como decía Andrea. Bueno, le faltaba el término técnico, pero la idea es dar cuenta de eso. Profe, una consulta. ¿Y Sí. si no eso? ¿Y si qué? Perdón, no escuché. Yo no creo que no puse nada de cuál es la medida más representativa. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el caso de que me salteé de poner eso? Y está incompleto. Ah, ok. Sí, porque ahora que lo estoy viendo con usted me salté de poner cuál es la más representativa. Sí, por eso hice hincapié en que primero estaba calcular, después interpretar y después dar cuenta de esto, porque no fuiste la única que no puso nada con respecto a este tema. Algunos también se salteaban el tema de la lectura o la interpretación. Sí, yo la interpretación la hice, pero bueno, el tema ese, ahora me estoy dando cuenta que me parece que no lo puse y lo que dejé por alto, no me di cuenta de ponerlo. Bien. No, sí, es como que queda incompleta la consigna. ¿Sí? Obviamente, ¿sí? Yo acá hay una serie de puntos. A ver cuánto, ahora no me acuerdo, esperen. Fíjense que la consigna de después tenía 5 puntos. ¿Sí? Obviamente que no es lo mismo, o sea, yo cuando estuve corrigiendo no computé de la misma manera, ¿sí? Si alguno tenía un error en esta consigna, pero tenía esta respuesta completa, obviamente que esta respuesta, que implicaba, ¿sí? Un mayor trabajo, que implicaba mayor economía, por más que están relacionadas, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo esto, cuando yo hago la consigna C, lo que estoy haciendo es trabajar sobre la variable. ¿Sí? Claro. El tema es que uno tiene que saber con qué variable está trabajando para después poder hacer una buena lectura, ¿sí? O no mandar fruta. ¿Sí? Entonces, esta consigna tenía un puntaje mayor que alguna de estas dos. Bien. ¿Consultas sobre el ítem C? Sí, consulto. Sí. Y no me quedó claro que acaso entre la mediana y el modo, ¿cuál de las dos era la que...? Podían poner cualquiera de las dos en realidad. Depende también el argumento que daban. Claro, eso es justamente, o sea, que al haber argumento tras la elección de o la mediana o el modo, me queda como... Podía estar bien cualquiera de las dos. Ahora, si ustedes optaban o señalaban que la media era la medida de tendencia central más representativa o que mejor estimaba los salarios, ahí sí estaba mal. Ah, ok, perfecto, listo. Entonces, la argumentación, o sea, si iba con argumentación, entonces valía. Exactamente, ¿sí? Por ejemplo, mira, una posible argumentación, ¿sí? De las 3 medidas de tendencia central, la que estima mejor el salario de los empleados es la mediana. Teniendo en cuenta que existen valores extremos, como en los 5 casos, la media se ve traccionada hacia valores más altos. Mientras que el valor de la mediana se encuentra próximo al 90% de los casos. No hacía falta dar cuenta con, bueno, cuál es el porcentaje de la cantidad de casos. Pero si nosotros, fijémonos, acá está calculado la frecuencia relativa, que son las proporciones, ¿sí? Fíjense, si ustedes identificaban, ¿sí? Como la medida más representativa, o la que mejor estima el modo, que era 400, ¿sí? Nosotros podíamos decir que 400 y 600 están relativamente cerca, ¿sí? Sí. Bien, ese 416, esta cantidad, los 1100 que cobran 400 y 600, representan, ¿sí? Una proporción de 91, de 0,91.
0,91. Un 91%, ¿sí?, de los casos cobran 400 o 600. ¿Sí? Entonces, si hayan optado por 400 o por 600, es un valor que está muy cerquita, ¿sí?, del grueso de los empleados de esa empresa, del salario que perciben los empleados de esa. Ahora, si elegían, fíjense, si elegían la media, que era de 1045, 1045 me quedaba lejos del 400, lejos del 600, también lejos del 2200 y lejísimos de los 100.000. Sí, está clarísimo. A eso se refiere con cuál es la que mejor representa o la que mejor estima el valor. ¿Sí? Súper. Bien. Ahora, la siguiente pregunta apuntaba a trabajar sobre las proporciones y las razones. Profe, disculpe que lo moleste. Sí. Antes de la otra consigna, leo la consulta. Yo hice las fórmulas y hice, bueno, digamos, todos los cálculos. ¿Está bien o está mal que lo ponga? No, porque yo lo puse, pero no sabía si era de más o no. No entiendo la pregunta. ¿A qué te referís con...? Cuando hacíamos la fórmula, yo desarrollé toda la fórmula, reemplazando los números y demás. O sea, yo lo hice así, pero no sabía si lo hice, estaba bien. ¿Pero qué? ¿La media, la moda y la mediana? Sí, yo lo hice. O sea, esto que vimos recién hacia acá. Claro, eso que el cuadro que lo rellené, claro, lo hice el cálculo con la fórmula abajo, reemplazando los números y demás. ¿Está bien? Yo te lo señalé como que estaba bien o no me acuerdo de memoria los parciales de cada uno. Sí, pero no sabía si lo puse de más o no. Usted había comentado. No, yo, es más, cada vez que hacían un cálculo, yo lo que les planteé es que en la medida que expresen cómo lo desarrollaban era mejor, porque si había algún inconveniente, de hecho algunos exámenes los resalté donde desarrollaban la fórmula que correspondía, pero después tenían alguna complicación, algún error en los cálculos y el valor final les daba mal, y yo les identificaba en qué parte de la fórmula se confundieron. Si ustedes no hacían el desarrollo y el resultado final estaba mal, yo no podía contemplar nada porque no sabía dónde se habían confundido, o si era que habían tirado un valor así como, bueno, si le pego, le pego. Ah, bueno, listo. Si no te señalé nada, es que digo ahí que estaba bien. No, sí, lo hice las fórmulas, pero bueno, mi duda era que en el caso de futuro, si lo siga repitiendo con la fórmula o trato de hacerlo y no lo pongo. No, recomendación es que lo desarrollen en el parcial. Ah, buenísimo, profe. Bien, entonces, el punto D decía, ¿qué proporción de empleados cobran un salario de 400 pesos y cuál es la razón entre los empleados que perciben 400 y los que perciben 100.000? Acá, bueno, no hacía falta otra vez plantear la distribución de frecuencia, pero yo la hice para mostrar bien de dónde salían las proporciones. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que una proporción, ¿sí?, era un cociente, ¿sí?, entre una parte y el todo. ¿Sí? Un cociente en el que un cociente es una división, ¿sí?, entre que el numerador está contenido en el denominador. Nosotros habíamos planteado que la frecuencia relativa justamente son proporciones, ¿sí?, porque lo que está comparando, la frecuencia relativa, lo que está haciendo es poner en relación, ¿sí?, hacer una división entre el valor entre la frecuencia absoluta de cada categoría con respecto al total de casos. ¿Sí? La frecuencia relativa habíamos dicho que era la frecuencia sobre n. ¿Sí? La frecuencia absoluta sobre n. 600 sobre 1205 me daba 0,50. Creo que en realidad ahí eso está redondeado. Ahora vamos a ver. Ahora no me acuerdo específicamente. A ver si me responde la computadora. Está redondeado, sí. Esperen. Es 600 dividido 1205. ¿Sí? Fíjense que me daba este valor, 0,497. Y
Yo les había pedido que en la medida de lo posible redondeen a 2 decimales. Entonces, si nosotros queríamos redondear a 2 decimales, lo que hacíamos como el siguiente valor era un 7, ¿sí? Lo que teníamos que pasar era este valor pasarlo al número próximo, ¿sí? Si a 9 lo paso al número próximo, me quedan 0 y este 4 se me transforma en 5. Por eso la frecuencia relativa o la proporción en este caso sería de 0,50. ¿Sí? La proporción de empleados que perciben un salario de 400 es de 0,5. La proporción siempre es un valor que va entre 0 y 1. ¿Sí? Creo que en algunos casos lo plantearon también, o lo plantearon como en términos de porcentaje. Yo se lo señalé, digo, el porcentaje es una forma de proporción, pero en realidad no es estrictamente, ¿sí? Si lo planteamos que la proporción es un valor que va entre 0 y 1, ¿sí? Un porcentaje es un valor que va entre 0, puede ser por arriba de 100 también, pero en principio si transformamos una proporción en porcentaje va de 0 a 100. Ese era el valor de la proporción. Y la razón, ¿sí? A diferencia de una proporción, decíamos que la proporción era un cociente, una división, donde el numerador está contenido en el denominador. ¿Sí? 600 sobre 1250 es una proporción porque estos 600 están contenidos acá. ¿Sí? Estos 600 son parte de los 1205, por eso es una proporción. ¿Sí? Ahora, diferente si queremos calcular la razón entre los que perciben un salario de 400 con respecto a los que perciben un salario de 100.000. Era así, ¿no? ¿La consigna? Sí, los que perciben un salario de 400 con los que reciben un salario de 100.000. Entonces lo que tenemos que hacer es establecer, ¿sí? El cociente, ¿sí? Entre estos sobre este. ¿Sí? Entonces, si yo divido 600 sobre 5, me da una razón de 120 empleados que perciben 400 pesos por cada uno que percibe 100.000. Esa era la razón. ¿Sí? En algunos casos solo pusieron el numerito, pero bueno, en principio lo tomé como válido. La respuesta correcta, la respuesta completa, ¿sí? Era dar cuenta de esto. ¿Dudas? No. ¿Seguimos? Estas eran las respuestas para la consigna 1. La consigna 2 decía, el cultivo de soja en nuestro país... Jodida, las dos jodidas, ¿eh? No, vamos. Ya venía batatado de la primera. Puede ser. El cultivo de soja en nuestro país se encuentra en expansión. ¿Sí? En la provincia de Buenos Aires, el INTA realizó una muestra de 40 unidades productivas y determinó el rendimiento de cada una, ¿sí? En toneladas por hectárea para la cosecha correspondiente en 2021, obteniendo los siguientes resultados. ¿Sí? Esta era la distribución de frecuencia, ¿sí? Una distribución de frecuencia organizada por intervalos de clase, y después teníamos ahí una serie de consignas. La primera consigna decía identificar población de estudio, unidad de análisis, identificar también la variable y clasificarla según su tipo. Lo mismo que había planteado para las primeras consignas para la consigna 1. A ver, yo sinceramente pensé que este ítem iba a ser una especie de consigna regalada. Como decir, bueno, sumen un poroto acá. Digo, porque está casi servida. Nosotros habíamos dicho que en el título de las distribuciones de frecuencia, nosotros teníamos, cuando le poníamos título a una tabla o a un gráfico, teníamos que dar cuenta de dos cosas. ¿De qué dos cosas eran? Cuando poníamos un título a una distribución de frecuencia. ¿La población y la fuente? Bien, en realidad sí, la población, en el título, la fuente iba abajo, en realidad. ¿Sí?
la fuente la poníamos abajo, de dónde salían los datos. ¿Dónde fue hecho y la cantidad de personas o lo que fuera, ¿no? En realidad la cantidad de unidades de análisis aparece en la tabla, aparece en el total. ¿Sí? Pero en el título no ponemos la cantidad de... no nos importa la cantidad. Nosotros, por ejemplo, cuando en los primeros ejercicios que habíamos empezado a hacer cuando construíamos las distribuciones de frecuencia, ¿sí? Que era a partir de los datos que ustedes respondieron a partir de los datos que yo saqué de la encuesta que ustedes respondieron, ¿sí? Si yo quería, una de las primeras, por ejemplo, tablas o distribuciones de frecuencia que hicimos fue analizar el lugar de residencia de cada uno de ustedes. No sé si se acuerdan. Sí. ¿Sí? Bueno, si yo armaba una tabla, ¿sí? Donde ponía una distribución de frecuencia, donde identificaba, ¿sí? Cuántos estudiantes vivían en Cava y cuántos estudiantes vivían en provincia de Buenos Aires, que era la primer categorización. ¿Qué título le poníamos a esa distribución de frecuencia? Está relacionado con lo que dijo Agustina al principio, ¿eh? Pero le faltó algo. Alumnos del IFTS 8 de Cava. Bien, ¿y qué más? El año era, ¿no? Bien, ahí era el recorte temporal. Pero en realidad nosotros como decía Agustina, lo que damos cuenta en el título es la población de estudio y la variable. La población de estudio según y la variable. Cada vez que hacíamos una distribución de frecuencia, en el título teníamos que dar cuenta de esas dos cosas, para que cualquiera que agarrara esa tabla pudiera leer e interpretar correctamente los datos que estaban en esa distribución de frecuencia. Si yo tiro una distribución de frecuencia, si yo tiro una tabla o un gráfico sin ningún título, andás a saber qué significa, ¿sí? Si ustedes no tienen esta información y quieren leer esto, ¿qué interpretación hacen de estos 13? ¿Qué son esos 13? ¿Qué serían esos 13? ¿Serían autos? ¿Serían aviones? ¿Helicópteros? Ahora, si yo tengo este título, ¿sí? Que el título me dice unidades productivas de la provincia de Buenos Aires según rendimiento, y yo quiero leer este renglón, ¿qué me dice ese renglón? ¿Qué interpretación o qué lectura puedo hacer de ese renglón? Estos 5, ¿qué son? Son 5 unidades productivas que rinden entre 3,6 y 4,5 toneladas. Por hectárea, exactamente. O sea, vos lo podés leer así porque sabés que está este título. Y que en este título, acá está la población de estudio y que la variable que estamos analizando es el rendimiento. Sí, Por eso, me guié por eso, sí. Justamente, por eso yo les decía que este punto, este ítem, teniendo esta distribución de frecuencia acá, decía, bueno, ya está. Un ítem para que sumen un puntito. Yo no me di cuenta. No le respondí porque no me di cuenta. Claro, es que, me da la sensación que se abatatan, o sea, que no sé, que ven una distribución de frecuencia con intervalo de clase y le tienen miedo. Porque en realidad en la misma consigna, o sea, una diferencia de 10 centímetros entre la pregunta y la respuesta. ¿Sí? Es sentarse y leer con tranquilidad, nada más. Es interpretar. Y nada menos, profesor, y nada menos. Bueno, pero digo, no es algo, lo trabajamos bastante. ¿Sí? Entonces, digo, la población de estudio y la unidad de análisis. De vuelta, población de estudio y unidad de análisis remiten a lo mismo. Uno se expresa en plural y otro se expresa en singular. Si yo defino que la población de estudio es las unidades productivas de la provincia de Buenos Aires en 2021, ¿sí? La unidad de análisis no puede ser el rendimiento de las unidades productivas. ¿Por qué? Porque necesariamente es lo mismo. El rendimiento es algo que varía de unidad de análisis en unidad de análisis. Por lo tanto, el rendimiento es la variable
no es la unidad de análisis o la población de estudio. La población de estudio es lo que se mantiene constante. ¿Sí? Estos 40, ¿qué son? Bueno, esos 40 son unidades productivas de la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, yo distribuyo esas 40 unidades productivas según el rendimiento que tienen en cada uno de los intervalos. Lo mismo acá podría hacer. No sé si a todos les pasa que se les corta o solo a mí. Se corta lo que... A mí también se me corta a veces. A mí no se me cortó. Pensé que A era mí yo. el audio bien, no tengo problema. Telecentro están dando mal, parece. Algo de lo que dije quedó sin escuchar, Erika, y que te servía para la corrección. No, venía bien, pero nada más que en un momento se quedó todo congelado. No sé en qué. Igual estoy grabando por las dudas. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, la población de estudio, entonces, ¿sí? Más allá de que estaba acá, más allá de que estaba en este enunciado, también la podían sacar del título de la distribución de frecuencia. ¿Sí? Tanto la población de estudio como la variable. Y la variable, ¿sí? Es el rendimiento medido, ¿sí? En toneladas por hectárea. Y esta sí que quedaba un poco más, me parece que quedó un poco más clara porque aquellos que hicieron la clasificación, la mayoría puso numérica continua, efectivamente, porque como estamos viendo, ¿sí? Es una variable que se puede expresar con números decimales. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Ahora, la segunda consigna decía calcular el rendimiento promedio de soja. ¿Qué es el promedio? ¿Qué medida de tendencia central era el promedio? La media. La media. ¿Sí? Entonces lo que teníamos que hacer era calcular la media del rendimiento, o sea, la media de esta distribución de frecuencia. ¿Cómo calculábamos un promedio? ¿Sí? Una media a partir de una distribución de frecuencia por intervalos de clase con esta formulita. Muy similar a la que vimos antes, ¿sí? Nada más que ahora lo que teníamos que hacer, el paso previo, ¿sí? Antes lo que hacíamos era, fíjense, lo teníamos por acá. Acá lo que hicimos fue multiplicar cada categoría, ¿sí? Cada categoría, lo que tenemos acá, por F, por la frecuencia. 400 por 600, 600 por 500, 2200 por 100, 100.000 por 5. ¿Sí? Una vez que hacemos la multiplicación, hacíamos la sumatoria y después dividíamos por el total de casos. Lo que tenemos acá en realidad ya no es la sumatoria. Voy a ver si me queda todo junto. Teníamos acá, ¿sí? En realidad no hacíamos la multiplicación de cada categoría por su frecuencia, porque en realidad, ¿sí? Acá no tenemos una sola categoría. En este intervalo tenemos un montón de categorías. En realidad tenemos infinitas categorías. Entre 0 y 0,9 hay infinitos valores. Y no sabemos en realidad cuánto, tal como tenemos presentada la información, ¿no? No sabemos de esos dos específicamente qué rendimiento tuvieron. Nosotros sabemos que tuvieron un rendimiento que va entre 0 y 0,9. Pero no sabemos si fue 0,1, 0,15, 0,19, 0,23, 0,37. ¿Sí? Entonces, lo mismo nos pasa con estos 9. Sabemos que está entre 0,9 y 1,8. Estos 10 que está entre 1,8 y 1,27. Pero como no podemos hacer la multiplicación de cada categoría por su frecuencia, la fórmula nos dice, bueno, en realidad lo que vas a hacer es multiplicar el punto medio, ¿sí? Este PM era el punto medio de cada intervalo, ¿sí? Por su frecuencia. Hacé de cuenta, ¿sí? Que estos dos, como no sabés si tuvieron un rendimiento de 0,1 o de 0,8, hacé de cuenta, ¿sí? Que tienen un rendimiento de 0,45. ¿Sí? 0,45 ¿por qué? Porque en realidad lo que estamos haciendo es sacar el punto medio del límite superior y el límite inferior. Sumamos los dos límites y los dividimos por 2. Es el promedio del intervalo.
¿sí? Lo mismo que para el siguiente intervalo, ¿sí? Estos 9, bueno, no sé qué rendimiento tuvieron cada uno de ellos. Lo que sé es que tiene entre 0,9 y 0,18. Bueno, hago de cuenta que estos 9 tuvieron un rendimiento de 1,35. Lo mismo para estos 10. Hago de cuenta que tuvieron un rendimiento de 2,25. Estos 13, lo mismo. Hago de cuenta que tuvo un rendimiento de 3,15. Voy a hacer la multiplicación del punto medio de cada intervalo por su frecuencia. ¿Sí? Que es este cálculo. Una vez que hice la multiplicación de cada punto medio por la frecuencia, hago la sumatoria y lo divido por n. ¿Sí? La sumatoria de todo esto me da 101,7, ¿sí? A 100,1,7 lo divido por 40, que es el total, ¿sí?, de las unidades productivas, y me da un rendimiento promedio de 2,54 toneladas por hectárea. ¿Sí? A muchos les señalé eso también, ¿sí?, de no olvidarse para las medidas de tendencia central, dar cuenta de la unidad de medida con la que estoy trabajando. ¿Sí? Esos 2,54 no son litros de gasoil, son 2,54 toneladas por hectárea. ¿Sí? Sí, sí. ¿Dudas con respecto a este punto? ¿No? A mí lo que me quedó medio, más que, porque el procedimiento en sí es claro. Lo Sí, que a mí hay que seguir la fórmula. Correcto, exactamente. Cuando vi el enunciado me tildé. Cuando vi rendimiento promedio dije, ¿pero qué es el rendimiento? Y no me fijé en la palabra que estaba al lado y bueno. Bueno, en realidad fíjense que estas consignas son las mismas que estas dos en particular. Es lo mismo que venimos trabajando, nada más que en la consigna anterior les dije, bueno, calculen el valor y hagan la interpretación. ¿Sí? En estas consignas en realidad es como que les estoy preguntando, interpretando el dato. ¿Sí? Como diciendo, bueno, calcular el rendimiento promedio. Bueno, el rendimiento promedio sabemos que es la media. Ahora, fíjense en esta. ¿Cuál es el valor de la variable superado por el 50% de las observaciones de los rendimientos? ¿Qué medida de tendencia central me permite dividir al universo en dos partes iguales? La mediana. La mediana. ¿Sí? ¿Cuál es el valor, ¿sí?, de la variable, o sea, el rendimiento? ¿Cuál es el valor del rendimiento, ¿sí?, superado por el 50% de las observaciones? El 50% de los casos. ¿Sí? La mediana me sirve para identificar, ¿sí?, aquel valor, ¿sí?, que es superado por la mitad o aquel valor que en realidad no es superado por la mitad. Entonces, en la consigna C, lo que había que hacer era calcular la mediana. Lisa y llanamente. ¿Sí? Con la fórmula que nosotros habíamos trabajado. ¿Sí? Con esta fórmula. Nosotros sabíamos que para poder calcular la mediana, lo primero que teníamos que hacer era identificar la posición. ¿Sí? Lo mismo que hicimos acá arriba. ¿Sí? Para calcular el valor de la mediana, primero calculábamos la posición. Primero calculábamos la posición y después el valor. Si nosotros tenemos, ¿sí?, esta distribución de frecuencia por intervalos de clase, nosotros habíamos planteado que cuando teníamos una distribución de frecuencia por intervalos de clase, no nos íbamos a fijar tanto si era como estamos, fíjense, que era lo que decíamos acá. Acá no vamos acá. Cuando calculamos la media a partir de una distribución de frecuencia por intervalos, en realidad lo que estamos haciendo es como aproximar el valor, ¿sí? No vamos a sacar exactamente el valor de la media, porque lo que estamos haciendo acá es una aproximación con este punto medio, como decía recién. Yo no sé si estos dos, ¿sí?, tienen un rendimiento de 0,1, por ejemplo, que estos dos
uno tenga 0,05 y el otro tenga 0,07, muy pegadito al límite inferior. ¿Sí? Y si yo estoy haciendo de cuenta que tienen un rendimiento de 0,45, en realidad es como que estoy inflando el valor del rendimiento, pero no tengo la información precisa. ¿Sí? Por eso se dice que cuando se calculan las medidas de tendencia central a partir de un intervalo de clase, ¿sí?, se está estimando el valor, se está haciendo una aproximación. Entonces, en este caso, ¿sí?, que tenemos que calcular la posición, primero calculamos la posición, no nos ponemos tan finos para ver si hay que encontrar las dos posiciones o una sola posición, sino que hacemos n sobre 2 directamente. ¿Sí? Y con ese valor, n sobre 2, 40 sobre 2, me da 20, ¿sí?, y lo voy a buscar en la frecuencia acumulada. ¿Sí? Las dos primeras posiciones están en el intervalo 0 a 0,9. Hasta el intervalo 0,9, 1,18 es hasta la posición 11. Yo todavía tengo que encontrar la posición 20. De la posición 12 a la 21 está en el intervalo 1,8, 2,7. Entonces, sí, yo tengo que tengo que encontrar la posición 20. La posición 20 cae en ese intervalo, en el intervalo 1,8, 2,7. Por lo tanto, ese es el intervalo mediano, ¿sí?, el intervalo que contiene la mediana. Una vez que identifiqué el intervalo, ¿sí?, porque este es el intervalo que contiene, pero no es el valor de la mediana. Para calcular el valor de la mediana, yo tengo que hacer esta fórmula. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos desarrollado acá? ¿Sí? Esta es la fórmula. Este LI era el límite inferior del intervalo modal, 1,8. Lo transcribí acá. N sobre 2. ¿Sí? N es 40 sobre 2. Menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano. Si este es el intervalo mediano, la frecuencia acumulada anterior es ese 11. Lo transcribí acá. ¿Sí? Ese término, ¿sí?, representaba la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Este es el intervalo mediano, esta es la frecuencia absoluta, 10. ¿Sí? Y lo multiplicábamos por A, que era la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo era la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Si a 2,7 le resto 1,8, me da 0,9. ¿Sí? Después tenía que resolver esas multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Primero hacíamos 40 dividido 2, 20. ¿Sí? A 20 le resto 20 le resto 11, me da 9. A 9 lo divido por 10, 0,9. 0,9 lo multiplico por 0,9, 0,81. ¿Sí? 0,81 se lo sumo a 1,8, que era lo que veníamos arrastrando del límite inferior. La mediana, ¿sí?, me da un valor de 2,61. La mediana del rendimiento, ¿sí?, me da un valor de 2,61 toneladas por hectárea. El rendimiento superado por el 50% de las unidades productivas es de 2,61 toneladas por hectárea. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Yo interpreté que había que usar la función de cuatriles. O sea, busqué el cuatril 2, que sería el 50%, y me da el mismo número. Y en realidad estaría bien porque nosotros habíamos... A ver, espera. Voy a dejar de presentar un cachito. Voy a buscar las diapositivas con las que trabajamos. Un segundito,
nosotros habíamos trabajado con con estos conceptos, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que la mediana, ¿sí? La mediana, si bien en una medida de es considerada una medida de tendencia, una medida de tendencia central, también puede ser equiparada con las medidas de posición. ¿Por qué? Porque la mediana, ¿sí? Digo, la definición conceptual de la mediana está asociada a una posición estratégica, ¿sí? El valor de la mediana es aquel valor que ocupa la posición central. ¿Lo están viendo, no? Sí. Sí. Que ocupa la posición central, ¿sí? Lo mismo que las otras medidas de posición que nosotros trabajamos, los cuartiles, los deciles, los percentiles, ¿sí? Ocupan posiciones estratégicas en la distribución. Ahora, en las distintas medidas distintas de posición, en las distintas medidas de posición, sí, los cuartiles, los deciles, los percentiles, nosotros veíamos que esas posiciones estratégicas en algún punto se superponen, ¿sí? Se pisan. Si nosotros analizábamos o comparábamos cómo se calcula la mediana, cómo se calculan los cuartiles, cómo se calculan los deciles y cómo se calculaban también los percentiles, ¿sí? que yo no lo hice porque en realidad en este dibujito me quedarían un montón de rayitas una al lado de la otra y no tendría mucho sentido a la visual, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que el cuartil número 2 es equivalente a la mediana porque también ocupa la posición central, ¿sí? Si la mediana, estoy dividiendo el universo en dos partes iguales, con la mediana divido, ¿sí? El valor de la mediana de una distribución me deja un 50% de los casos por debajo y un 50% de los casos por encima. ¿Sí? Con los cuartiles, ¿qué pasa? Los cuartiles me dividen el universo en 4 partes iguales, ¿sí? Y me permiten trabajar o describir el comportamiento de esos 25% que me estarían dividiendo esas posiciones estratégicas. ¿Sí? El cuartil número 1 me deja un 25% por debajo de ese valor y un 75% por encima. El cuartil número 3 a la inversa, un 25% por encima y un 75% por debajo. El cuartil número 2 me estaría dejando un 50% por debajo y un 50% por encima. O sea, es equivalente a la mediana. Lo mismo que el decil número 5. El decil número 5 me deja un 50% por debajo y un 50% por encima. Lo mismo que el percentil 50. ¿Sí? Nada más que el percentil 50 me está dividiendo al universo en 100 partes iguales. Entonces no es casual que te haya dado el mismo valor entre el cuartil número 2 y la mediana. Entiendo, gracias. ¿Sí? Lo que pasa que habitualmente, ahora la verdad que no me acuerdo si hice una observación al respecto o no. Algún comentario al margen o no. Lo que pasa es que habitualmente nosotros habíamos dicho que no se suele utilizar, como son equivalentes, ¿sí? La mediana y el cuartil número 2, ¿sí? Como son equivalentes, remiten a lo mismo, usualmente se utiliza el concepto de mediana y no de cuartil número 2. No me comenta nada, solo me he olvidado de poner toneladas sobre hectárea, pero no. Perfecto. Digo, el resultado final termina siendo lo mismo. ¿Sí? Gracias. Bien. Volvemos. El punto D. El punto D decía, durante el mismo periodo, ¿alguna otra duda con respecto al C? ¿No? ¿Seguimos? Sí. Bien. El punto D decía, durante el mismo periodo en el sur de Santa Fe se registró un rendimiento promedio de 3,3 toneladas por hectárea con un desvío estándar de 0,62 toneladas por hectárea. ¿Cuál de las dos producciones fue mayor y cuál fue más variable? ¿Sí? Con los datos que tenemos hasta ahora, ¿sí? Nosotros podríamos, acá la consigna me dice,
cuál fue mayor y cuál fue más variable. Con los datos que tenemos hasta el momento, por ahora solo podemos responder cuál fue mayor, cuál tiene un rendimiento promedio mayor. ¿Sí? Acá me está dando que el rendimiento promedio es de 3,3 toneladas por hectárea y nosotros ya habíamos calculado acá arriba que el promedio de la provincia de Buenos Aires será 2,54 toneladas por hectárea. O sea que con la información que tenemos hasta el momento podemos definir que el sur de la provincia de Santa Fe tiene un rendimiento promedio mayor. Lo que no sabemos es cuál fue más variable. ¿Sí? Para identificar cuál de las dos producciones fue más variable, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué medidas, ¿sí? ¿Qué medidas, resumen, me permitía analizar la variación, ¿sí? La variabilidad de una distribución? La varianza. Bien, la varianza puede ser una, ¿sí? También el desvío estándar, también el coeficiente de variación. El tema es que si acá en la consigna me están planteando que la provincia de Santa Fe, ¿sí? Tiene un desvío estándar de 0,62, yo para poder comparar la provincia de Santa Fe con la provincia de Buenos Aires voy a tener que calcular también el desvío estándar, ¿sí? No voy a poder hacer la comparación si solo calculo la varianza. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre la varianza y el desvío estándar? La varianza, ¿sí? La complejidad que tiene, las dos remiten más o menos a lo mismo, ¿sí? Tanto la varianza como el desvío estándar lo que apuntan es a dar cuenta del promedio de las desviaciones con respecto a la media del grupo. Ahora lo vamos a ver. Lo que pasa es que la varianza es un valor que está elevado al cuadrado y el desvío estándar es la aplicación de la raíz cuadrada al desvío, a la varianza. Entonces, para poder comparar, en realidad, ¿sí? O tengo que comparar las dos varianzas o los dos desvíos estándar, ¿sí? O eventualmente la mejor comparación que uno puede hacer es a través del coeficiente de variación, porque el coeficiente de variación es una medida de variación relativa, ¿sí? Entonces eso me... Perdón. Sí. Entonces tengo que sacar primero la varianza y el desvío estándar de Santa Fe. No, de Santa Fe ya lo tenés. No, de la que no tengo, digo. De Buenos Aires, claro. Claro, Eso tengo que sacar varianza, por ende desvío estándar, y ahí puedo sacar el coeficiente de las dos y comparar la variabilidad de las dos. Exactamente. Mirá, esto es lo que tenés de las consignas. Sur de Santa Fe, rendimiento 3,3 toneladas por hectárea. Desvío estándar de 0,62. Rendimiento de la provincia de Buenos Aires 2,54. Desvío estándar no lo conocemos. Para poder sacar el desvío estándar, primero en realidad hay que calcular la varianza. ¿Sí? La varianza, ¿cómo la calculábamos? ¿Sí? Con esta fórmula. Que en realidad era, ¿sí? Como les decía recién, era calcular el promedio de las desviaciones de cada caso con respecto a la media. ¿Sí? Nosotros ya sabíamos que la media era de 2,54, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Lo que tendríamos que hacer es calcular cuánto se desvían cada uno de los casos, ¿sí? Cada una de las unidades productivas con respecto a la media. ¿Sí? Volvemos al problema, ¿sí? Que comentábamos cuando tuvieron que calcular el promedio. En realidad no sabemos específicamente qué rendimiento tuvieron esas dos unidades productivas. ¿Qué rendimiento tuvieron estas 9? ¿Qué rendimiento tuvieron estos 10, los 13, los 5 y este 1 que quedó por ahí abajo? Entonces vamos a hacer de cuenta justamente que estos dos tuvieron un rendimiento de 0,45. Calculé el punto medio de esto. Bueno, estos 9 voy a hacer de cuenta que tuvieron un rendimiento de 1,35. ¿Sí? Y así sucesivamente. Por eso, ¿sí? Cuando tenemos una distribución de frecuencia por intervalos de clase, para calcular la varianza, el desvío estándar, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que hacemos es el cálculo de
la desviación del punto medio con respecto a la media. PM, ¿sí? Punto medio menos la media. ¿Sí? 0,45 menos 2,54. Menos 2,09. 1,35 menos 2,54. Menos 1,19. 2,25 menos 2,54. Menos 0,29. Y así sucesivamente. ¿Sí? Una vez que calculábamos esa diferencia, lo que hacíamos era elevarlo al cuadrado, ¿sí? Para poder eliminar, ¿sí?, los valores en negativo. Entonces este menos 2,09 lo elevábamos al cuadrado, me daba 4,37. Menos 1,19 elevado al cuadrado me da 1,42. ¿Sí? Y siguiendo la fórmula, una vez que elevé al cuadrado cada diferencia, la multiplico por la frecuencia del intervalo. ¿Sí? Entonces, este 4,37 lo tengo que multiplicar por 2. 8,74. Este 1,42 lo multiplico por 9. 12,78. Y así sucesivamente con cada uno. ¿Sí? En esta columna, lo que hice es esta parte de la fórmula, ¿sí?, sin la sumatoria todavía. Si yo sumo todo esto, me da 44,33. Que ahí es, efectivamente, hago la sumatoria de esas desviaciones al cuadrado multiplicada por la frecuencia. Lo único que me queda para la varianza es dividirlo por la cantidad de casos, por L. Si a 44,3 lo divido por 40, me da una varianza de 1,11 toneladas por hectáreas al cuadrado. ¿Sí? Si a la varianza le aplico la raíz cuadrada, ¿sí?, o sea, si a este 1,11 toneladas al cuadrado le aplico una raíz cuadrada, me da un desvío estándar de 1,05 toneladas por hectárea. ¿Sí? Ahí ya tengo el desvío estándar. Y puedo comparar, ¿sí?, cuál presenta una mayor variación. ¿Sí? Según lo que me dice la consigna, ¿sí?, Santa Fe no solo que tuvo un rendimiento mayor, ¿sí?, sino que es más parejo. ¿Sí? Los campos, las unidades productivas de Santa Fe presentan un rendimiento más parejo. En cambio, los de Buenos Aires tienen una mayor dispersión, tienen una variación mayor. ¿Sí? Hay unidades productivas que están más alejadas de la media que lo que pasa en Santa Fe. Eso si comparamos, ¿sí?, si comparamos el desvío estándar, ¿sí?, si comparamos estos dos valores, 0,62 y 1,05, que es una medida de variación en términos absolutos. También, acá si ustedes calculaban el coeficiente de variación para hacer comparaciones, recuerden que el coeficiente de variación me sirve, como es una medida relativa, ¿sí?, es un porcentaje, me sirve para comparar cosas que son distintas. ¿Sí? Si bien acá estamos hablando del rendimiento, es la misma variable, ¿sí?, pero a veces es recomendable que cuando la media, ¿sí?, habíamos trabajado esto, cuando la media es distinta, cuando el promedio, perdón, cuando el promedio de las variables que estamos analizando es distinto, es conveniente comparar con el coeficiente de variación, que es una medida relativa, es un porcentaje. Lo mismo que si quisiéramos comparar variables distintas, porque digo, yo puedo calcular acá el desvío estándar y decir que el desvío estándar del rendimiento es 1,5 toneladas por hectárea. Pero también puedo calcular un desvío estándar de, no sé, del tamaño de las unidades productivas.
Entonces decir que el desvío estándar del tamaño es de, no sé, 5,3 hectáreas. ¿Sí? Entonces, yo no puedo comparar el desvío estándar del rendimiento con respecto al desvío estándar del tamaño, porque la unidad de medida es distinto. El del rendimiento es toneladas por hectáreas y el del tamaño es solo hectárea. En cambio, si calculo el coeficiente de variación, que es una medida relativa, ¿sí? Las medidas relativas se calculan o se expresan en porcentajes. El coeficiente de variación. Entonces yo podría comparar el coeficiente de variación del tamaño y el coeficiente de variación del rendimiento. Para eso me sirve el coeficiente de variación. Me permite comparar cosas distintas. El famoso de comparar peras con manzanas. Igual, digo, esto es un plus. ¿Sí? Esto de acá es un plus. Aquellos que llegaron a hacer esta comparación estaba bien. ¿Sí? Si compararon 0,2 con 1,05 estaba perfecto. Sí, yo no la hice porque me quedaban 10 minutos y eso me iba a llevar mínimo 40. Está bien. Pero digo, a ver, otra cosa. Contemplé también, vamos a cerrar con el último punto, y después hago una referencia con respecto al tiempo. El último punto decía, ¿sí? ¿Cuál es el rendimiento superado por el 90% de los campos muestrados? ¿Sí? Si yo quisiera identificar cuál es el rendimiento que superó el 90% de las unidades productivas, de los campos. ¿No hay que calcular el décil 9 ahí? ¿O no? Bien. Yo la tomé por ahí. Volvamos a esta diapositiva. ¿Sí? Si yo calculo el decil 9, ¿qué porcentaje de la población, ¿sí? O en este caso, qué porcentaje de los campos o de las unidades productivas superan el valor del decil 9? El decil 9 es este. Claro, supera el 10. Tendría que haber sacado el decil 1. Exactamente. Si yo calculo el valor del decil número 1, ¿sí? Me va a dejar un 90% de los campos de las unidades productivas por encima de ese valor y un 10% por debajo. ¿Sí? Si yo calculo el decil 9, me deja un 90% por debajo de ese valor y solo un 10% por encima. ¿Sí? Entonces, para responder esa consigna, lo que había que hacer era calcular el decil número 1. Que lo calculábamos, ¿sí? Con esta fórmula. Digo, es una medida de posición. Y la forma de cálculo habíamos dicho que era similar al de la mediana, como hicimos hace un rato, o como calculó Agustina el del cuartil número 2. ¿Sí? Lo primero que hacíamos era identificar la posición y después aplicar la fórmula. ¿Sí? La posición, lo que hacíamos era, para los deciles, lo que hacíamos era dividir al universo en 10 partes iguales. Y lo multiplicábamos por el número del decil que queríamos calcular. Entonces en este caso era, bueno, lo multiplicábamos por 1, que es lo mismo que multiplicar, que no multiplicarlo, ¿no? Entonces lo que teníamos que hacer era 40 dividido 10. ¿Sí? Si a 40 lo divido por 10, me da 4, lo multiplico por 1, 4. Entonces la posición del decil número 1 era 4. Igual que la mediana, vamos a buscar la posición en la frecuencia acumulada. Me encuentro que las dos primeras posiciones están en el intervalo 0, 0,9, y de la posición 3 a la posición 11 está en el intervalo 0,9 a 1,8. Entonces la posición número 4 está dentro de este intervalo. Este va a ser el intervalo que contiene el decil número 1. Una vez que tengo identificado eso, ¿sí? Voy a reemplazar cada uno de los términos de la fórmula. Habíamos dicho que LI era el límite inferior del intervalo que contiene el decil número 1, 0,9. Acá teníamos
término, ¿sí? Que me remitía a la posición de la medida que estoy analizando. O sea, fíjense que es esto mismo, ¿sí? 1 por n sobre 10, ¿sí? 1 por 40 sobre 10, menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo que contiene el decil número 1, 2, este es el intervalo que contiene el decil número 1, la frecuencia acumulada anterior es ese 2, lo reemplazo acá. Habíamos dicho que esta era la frecuencia absoluta del intervalo que contiene al decil número 1, 9, y lo multiplicábamos por la amplitud del intervalo. Ya sabíamos que era 0,9. 40 dividido 10 me da 4, si lo multiplico por 1 me sigue dando 4. A 4 le resto 2 me da 2. A 2 lo divido por 9, 0,22. 0,22 lo multiplico por 0,9 me da 0,2. ¿Sí? Si a 0,2 le sumo 0,9 me da 1,1 toneladas por hectárea. ¿Sí? El 90% de los campos observados superan el rendimiento de 1,1 tonelada por hectárea. ¿Sí? Así se resolvía la última consigna. Sí, yo lo hice para el otro lado. Exactamente. Profe, Sí, decime. si nadie tiene una duda, no tiene nadie duda sobre esto, que seguro era lo que iba a preguntar, me gustaría hacerle 2 o 3 preguntas sobre el recuperatorio. Sí, banca, un segundito. No sé, ¿alguien tiene alguna consulta sobre lo que estuvimos viendo? Y si no, antes de las preguntas de Pablo, quería hacer un comentario. No, por acá no. ¿No? Nada. Bueno, a ver, en términos generales, ¿sí? Ahí creo que fue Gastón que dijo que no había... Sí, no, el tema bueno, tiempo, que no había- pero el tema quizás tiempo, es algo personal que me cuesta manejar, me abatato solo y me cuesta manejar números y la notebook, entonces... sí. Bueno, no, independientemente de eso, fueron pocos los casos que llegaron a completar todos los más allá de que le haya quedado algo pendiente o algo estuvo mal. Entonces digo, más allá de si hubo algunos que pudieron responder, que pudieron responder todo, era que más o menos el examen se podía responder. De todas maneras, como fue algo general, yo contemplé que la cuestión de tiempo pudo haber sido un obstáculo para resolver todo. Entonces, lo que hice fue como una segunda tanda a la hora de la calificación, fue como una segunda tanda, o sea, como que prorrateé la calificación final de cada uno de ustedes, en vez de contemplarlos, que creo que eran 9 puntos en total, hice de cuenta como si el examen tuviese 8 puntos. Entonces, si a alguno le quedó un punto sin resolver, lo contemplaba como que no estaba en el examen. No sé si se entiende el ejercicio que hice. Como que todos tuvieron como un empujoncito para arriba en la calificación final. Sí, está Sí, gracias. Contemplando justamente esto del tiempo, porque me di cuenta que fue algo general. Independientemente de, bueno, si fue esto, cuestiones de manejo de la tecnología o lo que haya sido, pero ahí hubo un empujoncito contemplando esto, que quizás ahí fue algo que puede haber sido que no calculé bien yo, entonces tomé en consideraciones. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Pablo, decime. ¿Qué tal? No, era simplemente 2 o 3 preguntas. Una era esto, el tema del tiempo, si iba a ser más o menos el mismo tiempo, si el examen iba a ser más o menos similar, obviamente no va a ser igual, ¿no? Pero más o menos similar, y si iba a ser de forma presencial o virtual como el último. Mira, con respecto a si iba a ser el mismo formato de examen, o sea, quizás 1 o 2 consignas, pero así como varios ítems a responder, siempre con la misma lógica. Fíjate que
mantuvo la misma lógica que trabajamos con el trabajo práctico. O sea que el formato de exámenes de los que tomo yo son siempre los mismos, nada más que va variando, bueno, la consigna, los valores, etcétera, etcétera, pero siempre va más o menos en la misma línea. Con respecto al tiempo, considerando justo esto que te decía al inicio, seguramente ponga menos ítems a responder en cada una de las consignas, como para que, digo, si fue algo, contemplando lo que pasó en este examen, ¿sí? Para no tener que después estar prorrateando todas las calificaciones en función de esto que les decía recién. Y con respecto a la presencialidad o virtualidad, la verdad que no lo sé, porque a nosotros no nos pasaron todavía el cronograma cómo va a ser la vuelta después del receso. Sí tengo entendido que los exámenes finales van a ser todos presenciales. Igual esta materia, obviamente que ahora como es una materia anual, no tiene, ustedes no es que se tienen que presentar a rendir, pero los exámenes finales van a ser presenciales. No sé si a la vuelta tendremos, nos avisarán si lo tenemos presencial o virtual. Perfecto. Eso no te lo puedo responder. La hoja con los cálculos, si es presencial, de todas formas la podemos utilizar, digamos. Eso siempre. Si es presencial y se van a presentar al recuperatorio, ármense una especie de machete con todas las fórmulas. No se olviden calculadora, o un celular con la calculadora, lo que sea. La idea es que puedan resolver una consigna así con alguna situación problemática y que la puedan resolver aplicando las herramientas que vimos durante el cuatrimestre. Perfecto, gracias, profe. De nada. ¿Algo más? ¿No? Por mí no. No. No, profe. La verdad que yo también estoy como Gastón y Pablo. Quizás a mí en el segundo punto no me dio el tiempo. Creo que entregué 10 segundos faltando la hora de entrega. Bien, igual... Me abataté mucho con el tema de querer hacerlo en Word o querer hacerlo en Excel. Y nada, claramente ya para el segundo sé que lo voy a hacer a mano porque quizás tardo mucho en eso también. Está bien, perfecto. Sí, por eso yo, ahí con respecto a eso, no doy, elijan ustedes cómo hacerlo, cómo se sientan más cómodos. Lo que sí siempre les pido es que si lo hacen a mano que sean prolijos, como para que lo puedan entender, y si lo hacen en computadora que después presenten, o capaz que le aprovechan el Excel para hacer algunos cálculos, pero que después copien lo del Excel en un Word como para que sea más fácil de leer. Pero después ahí, perdón, Leonela pone que las clases comienzan el 16 del 8, a ver si comienzan en esa fecha. 16 del 8, sí, debería ser el 18. Igual lo voy a pasar por escrito. Si efectivamente arrancan esa semana, sí sería el 18. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos por ahora. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Bueno, nos vemos a la vuelta del receso. Será virtual, presencial, como sea, pero nos vemos entonces en la semana ahí como decía Leonela, el 16. Bueno, profe. Sí, bueno, que Gracias. sigan bien. Descansen. Bueno, que sigan bien. Gracias. Adiós.